Hola, estamos acá en la sala de exposición A del complejo de salas de exposición de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en presencia o en compañía de Daniel Suárez, escultor, artista plástico, promotor cultural y restaurador de obras de arte, que comenzó una exposición el 17 de abril en la sala y que va a estar hasta mediados de julio con una muestra llamada Diálogo entre Formas. Desde hace mucho tiempo queríamos tener una muestra escultórica en estas salas. Como te dije, hubo un momento que alguien se me acercó y dijo que en las salas de exposición de la Facultad de Arquitectura estaban ideadas o fueron pensadas, concebidas para mostrar escultura. Desde entonces nos comenzamos a buscar para tener un escultor o una muestra escultórica dentro de la sala y conseguimos a Daniel Suárez. Bienvenido, Daniel, cuéntanos un poco. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Daniel Suárez, escultor. Soy del Táchira, San Cristóbal. Nací en el año 1950. Mi formación ha sido prácticamente entre talleres. Mi padre era un constructor, maestro de obra, que yo siempre me preguntaba por qué a mi papá le decían maestro de niño. Y resulta que ahora que me dicen maestro entiendo por qué le decían maestro, ¿no? Además, al lado de mi casa había un taller de herrería de otro maestro importante de la parte metalúrgica, y en vacaciones le trabajaba a mi padre ayudándolo a sus quehaceres de construcción, y trabajaba con el maestro de herrería porque me interesaba desde niño lo que era herrería. Había una materia que yo cuando estudiaba primer grado que se llamaba manualidades. Entonces la maestra me mandaba a recorrer todos los talleres de carpintería, a recoger todos los trozos Los sobrantes. para yo hacer juguetes y cosas de madera. Y hacía mesitas, sillas. Pero desde todo chiquito eso, es esto. desde pequeño. Sí, esa habilidad. Y por supuesto vengo de eso, de una formación directamente de taller. Me gustaba mucho el dibujo. Dibujaba con trozos de carbón en el piso, con trozos de bloques de cal. Entonces esos eran mis primeros colores que tuve yo en mi infancia. Y bueno, después empecé a dibujar más fuerte, y siempre mi vida fue el dibujo. Incluso para mí, para un artista, la base de todo es el dibujo. Es importante el dibujo porque con el dibujo aprende a manejar en un espacio bidimensional pequeño, a manejar el espacio Claro. y la forma, ¿no? En el año 72, yo vine aquí a Caracas, invitado por un amigo, y trabajaba en publicidad para poder yo conseguir dinero para poder seguir adelante, ¿no? ¿Qué estamos Y hablando de qué edad tenías? yo tenía en ese momento 22 años, pero yo empecé a trabajar publicidad a los 15 años. Recuerdo que hice un curso por correspondencia de dibujo artístico, humorístico y publicitario, y ahí es donde eran las bases del dibujo, porque casualmente era un dibujo que enseñaban muy geométrico, a base de geometría. Era, por ejemplo, tú ibas a hacer un bodegón y la base era un rectángulo. Claro. Y como era simétrico, entonces uno empezaba a componer el dibujo. Esa fue mi base. Después estudié en la Escuela de Artes Plásticas un año y medio, y ahí fue donde, por supuesto, me di cuenta de lo que era una academia, ¿no? Pero, sin embargo, la ambición mía era otra. Yo quería seguir, mi camino era otro, porque mis compañeros hacían paisajes que son muy bellos, los paisajes de los Andes, de San Cristóbal. Claro, imagínate. Hay unas montañas bellísimas. Entonces, mis compañeros hacían paisajes y yo admiraba mucho su trabajo, pero yo quería ir más allá. Entonces, ir más allá era, yo veía las rocas, la textura, los colores de las rocas. Entonces empecé a hacer obras de lo que llamamos informalismo, la parte informalista. Entonces ya usaba materiales que tenía mi padre, que eran la arena, el cemento, la cal, y con eso hacía sobre un soporte la obra. Desde entonces pensabas ya en exponer, en exhibir lo que No, estabas porque haciendo. incluso no sabía que eso era arte, sino era como un juego para mí. Después, cuando vine en el año 68, perdón, a Caracas, vi una obra de Lepar en el Museo de Bellas Artes, y yo dije, oye, pero mira, se parece más o menos lo que con la obra del maestro, pero nada que ver. Pero eso fue un descubrimiento, porque yo no sabía que realmente lo que estaba buscando era el arte, ¿no? Y así empecé a trabajar con materiales informalistas, con piedra, con retrazos de madera,
de todo lo que yo conseguía, componía una obra. ¿eh? Y además tenía la formación del taller de herrería, lo que era la soldadura, las herramientas de ellos, aprender a pintar con la pistola, que es la pintura. Entonces ya yo tenía un camino abierto. Claro. Llegué en el año 72 y conocí a un maestro que se llama Víctor Valera, un escultor muy Claro. importante. Entonces empecé a trabajar con él en la parte de los acabados. O sea, él hacía la obra en hierro con su herrero y yo le daba los acabados finales de la obra, que era la parte de masilla, la pintura, y ahí fue donde yo me conecté con el arte. Yo vengo de ahí, de haber trabajado directamente con los artistas. Trabajé con Lía Bermúdez un tiempo, con un artista colombiano que se llama Edgar Negret. Toda la obra que había en Venezuela, prácticamente yo la restauraba en las colecciones privadas y en los museos. Trabajé con obras por cierto, de Calder. Restauré una obra importante que está en el Museo de Bellas Artes, que es la ciudad de Calder. Y bueno, y a otros grandes maestros empecé a trabajar y bueno, de ahí vengo, ¿no? De la parte técnica, de la parte del oficio. Pues sabes qué, pero me detengo un poco ahí porque una de las cosas por las cuales estamos muy agradecidos de tu presentación, de tu trabajo acá en las salas, es que estas salas están dentro de una facultad de arquitectura, unas salas de exposición que invitan al arte dentro de una facultad, pero tienen un carácter académico, un carácter de enseñanza, de traer el arte al contexto diario de los estudiantes, y creo que va muy bien con tu historia, porque me decías que estabas haciendo cosas que no sabías que eran arte, sino que era el hacer que realmente después te llevó a considerarte y a tomar este camino. Pero hablemos un poco también de tu camino o tu forma de llevar también lo que es la promoción cultural. Sí, eso es parte de mi personalidad, sin duda. Yo cuando era joven, por ejemplo, hacía unos grupos con compañeros de mi edad para hacer fiestas. O íbamos a la montaña, entonces uno llevaba una promoción comida, de entretenimiento. Entonces, era eso, ¿no? Hacíamos grupos musicales, entonces esos fueron mis inicios. Cuando llegué aquí a Caracas, empecé a conectarme con los artistas y a mostrarles lo que hacía. Y para mí, trabajé con una galería importante en ese momento en Caracas. Y ahí fue donde yo vine conectándome con muchos artistas, con coleccionistas de arte, donde yo trabajé en la parte de restauración. Y eso, por supuesto, me ayudó a tener el aprendizaje con el galerista y con los coleccionistas y con el artista. Entonces, por eso se me hizo fácil esa conexión. Y además porque lo que hacía yo con la parte de realización de obras para otros artistas, la parte de restauración, pues era muy fácil para mí esa conexión. Claro. Y por supuesto, esta exposición, igual yo hice una exposición en la UCAP, donde hay mucha obra mía en la UCAP, pero además la intención mía de exponer no solamente en un museo o en una galería, sino para mí es importantísimo exponer en la universidad o en un grupo de educación, porque es una manera de enseñarle a los niños, a los jóvenes, a ver una obra, porque a veces no tienen el tiempo de ir a un museo, porque por el trabajo que tienen, por supuesto, en su parte de educación, o porque es directamente, el joven puede ir directamente a una universidad que está, en el caso de la Universidad Católica y en el caso de aquí de la Facultad de Arquitectura, que ellos pueden acceder a ver una exposición. Esta es una exposición que se hizo muy didáctica, con mucha fotografía de lo que hemos hecho en el taller, con la parte de la obra mía y con los materiales u obras que yo propongo a nivel de utilitario. Donde estamos sentados. Como en el caso de las sillas, que son sillas diseñadas para un jardín, y hay unos vitrales, hay puertas, hay unas mesas. O sea que parte de mi parte del diseño, yo cedo para que sea funcional, que sea utilitario. Siempre con mi propio diseño, para que se integre la obra a la arquitectura con el respeto, porque yo soy como el complemento, lo que yo hago es el complemento a un proyecto arquitectónico. Sí, eso es importante. Hablando de eso, dentro del marco de la exposición vamos a tener una serie de diálogos donde va a estar el maestro Daniel Suárez hablando sobre varios tópicos, pero también vamos a tener invitados. ¿Por qué no hablamos un poco por lo menos de las dos primeras? Bueno. Que son durante el mes de mayo, que comienzan el 12 de mayo, y invitamos así también. Bueno, nosotros trabajamos en el taller con la obra de Juvenal Ravelo. Somos el complemento de la realización de su obra. Él hace su diseño y nosotros concretamos el proyecto de la obra de Juvenal. ¿Sí? Yo tengo con Juvenal, o el Centro de Arte tiene con Juvenal trabajando alrededor de 12 años.
Sin embargo, yo conocía la obra de Juvenal porque, claro, nosotros tenemos que tener conocimiento del arte, ¿no? Y Juvenal es un artista de la generación de primero Cruz Díez y Soto, y después viene Juvenal. Entonces, Juvenal ha hecho un trabajo muy importante a nivel de la ciudad. Hace murales en la Avenida Libertador, hay un mural hacia Chacao. Hay unos proyectos que está haciendo en un barrio que se llama Primero de Mayo, pero además ha hecho trabajo en Caripito, porque él es de Caripito, y creo que Juvenal, ese conversatorio que va a ir acompañado con unos videos bien interesantes, va a ser interesante porque el joven, el arquitecto o los jóvenes que están estudiando arquitectura, es eso, lo que nosotros hacemos es el complemento de un proyecto arquitectónico. Entonces pueden haber obras de nosotros para colocarle en un jardín, en un mural, en una pared, que tiene que ver con lo que somos, con la humanidad, con la sociedad. Qué bueno. Bueno, estén atentos a las redes porque allí aparecerán no solamente el cronograma, sino también seguramente algo del resultado de esos diálogos. Va a haber otro conversatorio sobre vitralismo. El conversatorio mío va a ser sobre el oficio real, porque hacer una obra de arte, por supuesto, en un estudio o en una computadora. Daniela, que es arquitecto, que es la que me acompaña en estos proyectos, yo a Daniela le digo, Daniela, mira, yo tengo este diseño, ella me lo lleva a la realidad. ¿Cómo lo lleva a la realidad? Bueno, hace en las redes, hace como con la computadora, como si fuera una realidad la obra. Unos renders. Unos renders. Esa parte no la manejo yo. Yo soy de la otra generación. No, me parece muy bien. Entonces yo lo que hago es dibujar y Daniela hace el complemento. Ella, pues, por supuesto, es mi mano derecha. Ya Daniela, pues, maneja toda esa parte. Y ella es la curadora de esta exposición, pero además es la museóloga, pues me interesa que ella aprenda esa parte, o ella es arquitecto. Me parece muy Entonces, pues, es importante para mí tener un equipo. El personal que trabajó conmigo en el montaje son las mismas personas que trabajaron en el taller. Son el herrero, el pintor. O sea, funcionamos en todo, porque me interesa que ellos aprendan toda esa parte. Y además que yo, como soy de taller, me gusta llenarme de pintura, el olor a hierro oxidado, eso me gusta. Esa era mi próxima pregunta, ¿por qué el metal? O sea, hablaste de los materiales primitivos, que la roca, la cal, pero finalmente después toda tu obra termina en metal, ¿no? Bueno, recuérdate que yo hablaba de que al lado de mi casa materna había un taller de herrería. Entonces el dueño, el jefe, el maestro de herrería, como sabía que yo dibujaba, me decía, hágame una mesa, una silla. Entonces yo le dibujaba y por ahí cuando empecé a descubrir lo que era el taller de herrería. Entonces, en esa época, por supuesto, las herramientas no son como las de ahora. Eso era antes otro tipo de herramientas, otra forma de hacer la soldadura. Y por ejemplo, había una cizalla que era grandísima. Ya ve que yo era pequeño, tenía que montarme en una escalera y lanzarme para poder cortar una cabilla. O sea, ahora con una máquina láser, cortan todo. Claro. Y Daniel hace el proyecto y la máquina corta toda la obra, ¿no? Lo que nosotros después hacemos es ensamblar la pieza. Claro. Pero es un trabajo muy interesante. ¿Por qué el hierro? Porque el hierro aparentemente es un hierro, un material fuerte, pesado. Pero nosotros lo transformamos en algo liviano. Hacemos que sea liviano. Ahí lo ves en esta obra, que por cierto es una obra que hago un homenaje a la paz. Aquí está. Se llama un encuadre por la paz. Entonces, ahí se ve la docilidad, la flexibilidad de la obra. Habiendo elementos como son las cabillas, son elementos fuertes, con una lámina que se ve cóncava y convexa que te da la fragilidad y te da esa sensación. Qué bien. Y el color blanco para mí, por supuesto, es esencial. ¿Por qué? Porque el blanco es el que recibe el color, la luz. Y ella transforma a través de un volumen, de un soporte, hay unos valores que aparecen a través de la luz. Entonces aparecen grises, hay otra riqueza de formas que aparecen, pero es producto de la luz sobre el reflejo blanco. Justamente estábamos en el taller del maestro Daniel Suárez hablando de las pequeñas obras, porque también en la exposición tenemos obras de pequeño formato que están dentro de la galería, que forman parte también de toda la muestra, y se puede observar una serie de trabajos en blanco, completamente en blanco, que vienen relacionadas con esta de la paz. Me hablabas que había sido tu trabajo durante la pandemia. Sí,
Hubo un momento donde además de la pandemia hubo una crisis complicada para nosotros, para Venezuela. Entonces yo tuve que sustituir a algunos herreros porque el costo era muy elevado. Pero resulta que yo dije, bueno, yo tengo que buscar una manera de poder expresar lo que yo hago de una manera más fácil. Y entonces apareció esto que yo hago acá, que son dobleces de láminas. Unos dicen que es un minimalismo, pero realmente para mí eso no es nada minimalista. O sea, hay una propuesta de mi trabajo que sea una obra fuerte. Entonces aparecen esas formas que son muy fáciles de la lectura. Entonces no hice un entamborado de la obra, sino hice dobleces de la lámina que fueran muy frágiles, como un papel, algo así. Entonces, ¿por qué? Porque era una manera fácil de yo poderla construir. Yo dibujo mucho, además del dibujo hago maquetas en cartón, y por supuesto esa maqueta me sirve para ver la posibilidad de la obra, cuando uno le da la vuelta y todo eso, que es la que realmente es la que manda la obra, la que te exige, qué es lo que debes hacer con la obra. Fíjate que, por ejemplo, en esta exposición, debido, por supuesto, a los recursos, a los pocos recursos que tuvimos, pero yo siempre me gusta hacer las cosas bien. Entonces busqué un diseño de un catálogo que sea práctico, la gente no lo vota porque como es una escultura y se convirtió en un elemento plástico. Sí, que es un elemento plástico. Es como un acordeón. Es muy fácil de construir y muy fácil de llevar. No se bota. No se te olvida, me parece muy bien. Entonces, siempre buscando la manera de hacer las cosas bien, muy austeras, pero sí se puede. Claro, claro. Esta exposición, yo agradezco mucho, por supuesto, a Marina esa invitación y a la directiva de la Facultad de Arquitectura, al rector. ¿Por qué? Porque primero es un reto. Yo, pues, por supuesto, sé quién es Calder, yo he venido ya, porque incluso hace muchos años me buscaron para yo hacer restauración de Calder y Basarelli, dentro de un grupo que había de restauradores para poder hacer restauraciones de lo que estaba en la universidad. Entonces, pero además de eso, yo tengo 3 hijos. Uno es sociólogo, el otro es antropólogo y el otro es filósofo. Y se formaron aquí, son de la Universidad Central. Entonces, como agradecimiento a esto y la gratitud hacia la universidad, esta es parte de esto que yo hago acá, es parte de esa forma de yo poder retroactivar lo que la universidad me ha dado. Soy un UCBista más. Ahora tienes tu obra también en la UCB, eso me parece muy bien. Entonces, me gustaría que además yo hablé con Marina, si hay la posibilidad de que una de mis obras se pueda seleccionar para que haga vida cultural o parte del patrimonio de la universidad, para mí sería fabuloso. Gracias, Daniel. Sí. Bueno, no nos queda más sino que invitar a tu exposición. Sí, me encanta esta exposición y creo que para el artista, para el escultor es un reto, y sobre todo en estos momentos donde aparentemente no está pasando nada en las artes plásticas, pero sí hay muchos jóvenes, muchos artistas que están haciendo obras muy buenas en Venezuela. Hay mucho que hacer en Venezuela y nosotros, de la generación mía, que viene después por supuesto, de los artistas que tienen 80 años, nos toca mucho que hacer. Ojalá esta exposición pudiera llevarse a otra universidad, pudiera ser una exposición itinerante, la pudiéramos llevar aquí en Caracas a otra universidad que tiene que ver con la arquitectura o el diseño, o fuera de Caracas, puede ser en Maracaibo, en Mérida. Ojalá pudiéramos hacer eso. Pues en eso estamos trabajando, vamos a ver qué tal. Gracias, gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes, porque ustedes también para nosotros son importantes, porque a través de lo que ustedes hacen nos proyectamos nosotros. Muchísimas gracias.